Vamos a leer sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a leer en esta tardecita, nochecita, en San Mateo 8, el 23 en adelante. San Mateo 8 del 23 en adelante. Y si me dicen un amén cuando estén listos, por favor, para que podamos comenzar. San Mateo 8, 23. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y aquí nos habla de Jesús, ¿verdad? Que dice que Jesús iba en la barca con sus discípulos, y Jesús por un momento se quedó dormido, y se levantó la tempestad contra ellos, y ellos veían las olas tan grandes que, ¿saben que ellos habían caminado con Jesús? En los capítulos de atrás nos explica que habían caminado con Jesús y habían visto los milagros que él había hecho. Y viendo con sus propios ojos los milagros que él había hecho, aún así dudaron de que él estaba en medio de esa barca. Por un momento perdieron la visión de quién estaba con ellos, de que él podía hacer cosas aún más grandes que eso. Y saben que muchas de las veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros somos como esos discípulos, porque nosotros hemos visto grandes milagros, porque el mismo Jesús que estuvo en esa barca sigue hoy día con nosotros. Y a veces se nos olvida eso, se nos olvida que tenemos a Jesús en nuestra vida y que Él siempre va a estar con nosotros porque Él lo prometió, ¿verdad? Y si Él lo prometió, pues Él lo cumple. Y miren, en Hebreos me gusta que dice, Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí nos exhorta que los ojos estén puestos siempre en Jesús, que no volteemos la mirada, que no lo pierdamos de vista, porque cuando nosotros lo perdemos de vista y viene la tempestad, puede haber un pequeño problema y hacemos como dicen allá en México, no sé en la tierra de los demás, pero dicen una tempestad en un vaso de agua. Cuando tenemos al Todopoderoso con nosotros, venga lo que venga y nuestros ojos estén puestos en Él, todo estará bien, ¿verdad? Y miren que el Señor me decía, yo no sé para quién es esto, yo creo que es para todos, incluso para mí: yo soy quien calmo tu tempestad. Ponle nombre. Llámese enfermedad, llámese como se llame, depresión, ansiedad, no sé qué está pasando en este momento con cada uno de ustedes en lo personal, pero el Señor me decía: dile a mi pueblo que yo soy el que calma la tempestad, que yo soy el que está con ellos y que mayor es el que está con ustedes que cualquier problema. Gloria a Dios. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a orar. Padre bendito, Señor y Dios eterno, te damos gracias, oh Rey de la Gloria. Gracias, oh Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra y porque tú nos recuerdas que pase lo que pase, tú siempre estás con nosotros, Señor, y que vendrán los problemas porque no estamos exentos de ellos, Señor, pero que tú estás con nosotros, porque el mismo Dios que estuvo antes sigue entre nosotros el día de hoy y seguirá por los siglos de los siglos, porque tenemos un Dios eterno. Gloria a ti te damos, Señor. Te pedimos, Señor, oh Padre Santo, que nos perdones. Perdona nuestros errores, nuestras ofensas, nuestras fallas, Señor, oh Padre Santo. Perdónanos si se nos olvida, Señor, en algún momento que tú estás entre nosotros, oh Padre. Señor, somos seres humanos, Señor, oh Padre Santo, y reconocemos nuestra humanidad y reconocemos tu gloria, Padre. En esta hora, Señor y Dios eterno, venimos poniendo delante de tu presencia, Señor, este servicio, Padre, pidiéndote, Señor, que tú te glorifiques en cada vida, Señor, oh Padre, que la palabra que has preparado para el día de hoy, Señor, llegue a nuestros corazones, que la atesoremos y que la pongamos por obra, Padre Santo, Señor. Te damos gracias por mis hermanos de la alabanza, Señor. Te pedimos que bendiga sus gargantas, Señor, sus voces, oh Padre, sus vidas, Señor, oh Padre Santo. Que esas alabanzas que ellos han preparado lleguen como un perfume grato a tus pies, Señor, oh Padre Santo. Y que nosotros nos podamos unir a ellos, Señor, para glorificar tu santo nombre, Señor. Padre Santo, te pedimos, oh Padre Santo, por todos nuestros hermanos, Señor, oh Padre Santo, porque sea lo que sea, tú hoy nos dices: yo calmo la tempestad, yo soy con ustedes. Oh
Oh Padre Santo, nos agarramos de esa palabra, Señor y Dios eterno, y te damos gracias, Padre. Sabemos que estás entre nosotros, Señor. Paséate aquí en este lugar, Señor. Llévate toda carga, toda angustia, toda ansiedad, oh Padre Santo. Quita todo aquello que nos estorbe, Señor, oh Padre Santo, para que nuestros ojos sigan puestos en ti, oh Señor y Dios eterno. Te damos gracias por todo, Señor. Glorifícate, Padre. Este servicio es por ti y es para ti, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén. Un fuerte aplauso para el Rey poderoso. Quiero verte y
yo quiero verte. Una vez más. Santo, 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 yo quiero verte. Amén. Sabes, una de las tácticas más comunes que el enemigo usa contra nosotros es distraernos y convencernos de que Dios no está con nosotros, que en momentos de ansiedad o tristeza o cuando pasamos por diferentes obstáculos en la vida, que estamos completamente solos. Pero eso es no lo que dice la palabra. Y Salmos 139 nos dice que ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis extrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aunque no siempre podemos verlo ni sentirlo, recordamos la promesa que Dios nos dio. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Una vez más. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor.
gracias por tu fidelidad, tus bendiciones, porque hasta este día tú has sido con cada uno de nosotros. Uno de mis versículos favoritos, bueno, toda la Biblia está llena de versículos, dice el Salmo 23, 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos podemos ver para atrás y poder ver? Dios ha sido bueno. Amén. Siempre que voy a California a ver a mi mamá, trato de pasar por donde yo me crié, y eso me hace ver para atrás y decir: wow, cómo Dios fue fiel, cómo Dios me ha cuidado, cómo Dios me ha guardado. Y estoy seguro que cada uno de ustedes haría lo mismo. Amén. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con cada uno de mis hermanos, a quienes, Padre, hasta querían quitarse su vida, y tú les diste un propósito. A quienes probablemente estaban atados al alcohol y las drogas, tú liberaste sus vidas. A quienes estaban perdidos en tantas cosas, sin esperanza y sin futuro, pero tú llegaste a nuestras vidas, y en este día todos nos podemos unir en un coro nuevamente, Señor, y darte gracias porque tú eres bueno, darte gracias porque tú eres grande y misericordioso. Dígaselo una vez más. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Oh, bendecimos tu nombre. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre. Adoramos tu nombre, oh Dios. Oh, gracias, Padre. Sí, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia, tu Espíritu Santo, tu palabra, todas las cosas que tú has dado para fortalecer, para bendecir, para equipar, para que tu pueblo viva en victoria, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, porque estamos refugiados en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios es bueno. Voltéese, salga del lugar, vaya, bendiga al hermano, gócese de verle, amén. Bendiga al hermano y a la hermana en el nombre del Señor. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas, y gracias por su apoyo a nuestros misioneros. Incluso hay una actividad hoy, hay chocolate y pan, así es que después del servicio usted puede tomarse un chocolatito y un pan y hacer una donación para misiones, amén. Gracias a nuestra hermana Elba y nuestra hermana Marilyn que nos ayudan. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos de servirte, de adorarte. Pedimos, como siempre, Señor, que tú suplas la necesidad de tu pueblo. Tú conoces cada necesidad y confiamos de que tú vas a suplir. Y gracias porque tú multiplicas y cuidas y provees para cada uno de nosotros. Te bendecimos tu nombre porque tú has sido fiel con cada uno y bendecido grandemente. Te adoramos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Nada más quería dar unos anuncios y no sé si todos están al tanto, pero nuestro hermano Dimas, su querida madre, falleció ayer en la madrugada. Algunos se preguntarán, ¿quién es el hermano Dimas? Joven,
otro joven simpático que tenemos, porque hay dos, toca la guitarra. Él es el que toca la guitarra aquí atrás. Él es del Salvador y su madre tuvo una operación, no se detalla, nada más tuvo una operación y ¿cuál sería no sobrevivió, gracias. No sobrevivió a la operación. Oremos por él. Creo que estoy seguro ya está en El Salvador para estar con su familia. Incluso vamos a tomar unos minutos para orar por él. Amén. Y también nuestra hermana Mercy, que usted sabe, lamentablemente la detuvo y está en el North Lake Facility, que se llama. Aprendí algo de un abogado este lunes. Nosotros le llamamos Baldwin, porque en Baldwin está esa detención de ICE. Pero nos corrigieron y dice, no es Baldwin, es North Lake Detention Center. Y dice, porque Baldwin no tiene nada que ver con eso y no son culpables de ello. No lo había visto de esta manera, pero tiene sentido. Así es que ella probablemente va a salir con una fianza. Amén. 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 Y eso es lo que a su abogado. Lo único es que las fianzas son altísimas. Sobre que Dios pueda obrar. Lo que he aprendido, que Dios nunca nos deja a medio camino. Amén. Cuando Dios hace una obra, nunca lo deja a medio camino. Si Dios está haciendo la obra, Él va a proveer y vamos a confiar en eso. Amén. Así es que no olvide eso. Y nuestra hermana Milagros, creo que a finales de esta semana, me mencionó Marilyn, que va a estar por aquí, la van a trasladar. Gracias por sus oraciones. Amén. Pero vamos a hacer una oración por estas necesidades, por la familia de nuestro hermano Dimas, por nuestra hermana Milagro, nuestra hermana Mercy. Y si hay alguna otra necesidad importante, todas son importantes que quiere que oremos. ¿Hay alguien acá? ¿Tiene alguna necesidad? Nuestra hermana Irma va a salir este sábado para Texas, o México diría, para estar ahí con su mamá. Vamos a orar que Dios la bendiga en su viaje. ¿Alguien más? Perdón, alguien levantó la mano. Sí, hermano. Ok, amén, amén. Sí. Okay. Amén, amén, amén. Vamos a orar por esa joven. Amén. Si se une conmigo. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de adorarte, el privilegio que tenemos de servirte, el privilegio que tú nos das de estar en tu casa en esta tarde. Gracias por esa bendición que tenemos, Señor. Hay veces que se nos olvida qué privilegiados, qué bendecidos somos de poder llegar a este lugar, porque tú has cuidado de cada uno, nos has protegido a pesar del clima, de los peligros, de los riesgos. Tú has cuidado a nuestra congregación y te damos gracias por ello. Pero también en ese transcurso hay situaciones tan dolorosas que toman lugar, que lo único que podemos hacer es refugiarnos en ti, clamar a ti, derramar nuestro corazón y lágrimas en tu presencia, Padre, confiando de que tú obrarás. Así como Jairo, Señor, que tu palabra nos enseña en Marcos 5, que cuando su hija estaba a punto de perecer, él se doblegó, se arrodilló, se postró ante ti, clamó, Padre. Y nosotros nos postramos ante ti, Señor, por estas necesidades y intercedemos y clamamos por ellas. Oramos por nuestro hermano Dimas, por su querido padre, su hermana, su hermano y nietos, Padre, que han sido afectados en el fallecimiento de su querida madre. Sabemos de que ella te conoce y está en tu presencia y eso nos da paz, pero también hay dolor, Padre. Y pedimos que tú fortalezcas y consueles a su querido padre y a toda la familia. Que tú consueles a la congregación donde ella se congregaba, Señor. Que tú los bendigas y los fortalezcas. Que a pesar del dolor, tu Espíritu Santo los inunde de paz y de gozo en esa situación tan dolorosa y difícil. Continuamos orando por nuestra hermana Mercy, Señor. Gracias que hasta este día tú has sido con ella y la has cuidado. Continuamos orando por ella y clamando por su vida, Padre. De que tú seas con ella, que tú la guardes. Padre, que si tú has permitido de que ella todavía se encuentre en este país, tú no la vas a dejar a medio camino.
Confiamos de que tú obres, que tú le des la gracia, la sabiduría y que tu Espíritu Santo obre en esa situación, en ese caso, enfrente de ese juez, Señor. Y que podamos ver tu mano de gracia y misericordia sobre esa situación. Oramos también por nuestra hermana Milagro. Gracias porque ella también en el pasado ha sufrido y tú has hecho un milagro en su vida. Pero nuevamente clamamos, Señor, que a pesar de esa situación tan dolorosa que haya pasado, podemos ver tu mano de misericordia sobre su vida. Y pedimos, Padre, Señor, de que tú le continúes restaurando su cuerpo y que ella pueda continuar viendo tu mano de misericordia y salud. Oramos por la prima de nuestro hermano Marcos, que ha perdido ese bebé. Tú sabes el dolor que hay para esa joven madre. Padre, en el nombre de Jesús, consuélala y fortalécela y sé con ella. Oramos por el familiar, Señor, de nuestra hermana Delfina. Padre, en el nombre de Jesús, lo ponemos en tus manos, que tú le des salud y fortaleza. También oramos por nuestra hermana Irma, que está saliendo este sábado para estar con su madre. Padre, como dice el Salmo 121, bendice su entrada y su salida. Protégele, guarde. Tú sabes los peligros que hay ahora en día, pero confiamos de que tú la llevarás con bien y regresará con bien. Y sobre todo oramos por su querida madre que está delicada de salud. Padre, tú conoces el dolor, la desesperación que hay en los días avanzados de su vida. Pero pedimos que tú la consueles, que en esa visita ella pueda ser rejuvenecida y fortalecida, Padre. Y bendice a mi hermana en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pasamos a nuestras clases y gracias a todos los maestros, a los hermanos que ayudan con los niños, con los jóvenes. Y ahora nuestro hermano Willy va a continuar enseñándonos. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Había un corito que cantábamos cuando niños, alabad a Dios cuando las cosas nos vayan bien, qué bueno es. Pero después decía, alabad a Dios cuando en la vida no haya problemas, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto. Y este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y le traigo esto porque muchas veces en la vida enfrentamos situaciones y problemas, pero cuando creemos en un Dios todopoderoso, sabemos que esos problemas son pasajeros. Y le traigo esto nuevamente porque cuando el pastor hablaba y decía que fue a visitar ese sitio donde había crecido y miró hacia atrás, me transportó a Puerto Rico, a mi niñez. Y miré hacia atrás y dije de cuántas cosas me ha librado Dios. Pero le damos la gloria y la honra a Dios porque estamos aquí y porque el Señor nos ha protegido. Amén. En esta noche vamos a estar viendo Juan 13, del 1 al 17. Juan 13, del 1 al 17. Y nuestro tema de esta noche es Jesús, nuestro ejemplo de servicio. Jesús, nuestro ejemplo de servicio. Y vamos a leer 2 versículos primeramente y después vamos a entrar completamente a todos los versículos del 1 al 17. Pero voy a entrar al versículo 4 y 5, que dice así: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Vamos a orar. Señor y Padre amado, te damos gloria y honra. Gracias, oh Padre eterno, porque nos has permitido llegar esta noche. Gracias, oh Dios de la gloria, por aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Que este estudio bíblico, Señor, impacte nuestras vidas, nuestros corazones y que podamos, Señor, atesorarlos y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos y te pido, Dios, que pase, Señor, un carbón encendido, Señor, sobre mis labios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El primer versículo de esta noche dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Allí dice antes de la fiesta de la Pascua. Esto nos da una referencia temporal porque Jesús estaba a punto de compartir una comida con sus discípulos. Los eruditos discrepan sobre si esa comida coincidió realmente con la Pascua o si se trataba de una comida cualquiera o se trataba de la comida de la Pascua. Pero esta comida se celebró el día antes de la Pascua, según nos relata la Biblia. La cronología es un problema porque en algunos pasajes parece que Jesús fue crucificado el día de la Pascua. En otros parece que fue crucificado el día después de la Pascua. Hay muchísimas y posibles soluciones al problema, pero es difícil decir cuál es la definitiva. Sea una cosa o sea la otra, tenemos que entender que sabemos con certeza que Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Así que para nosotros, si fue crucificado un día o otro, quizás no sea de gran relevancia. Lo que sí es de gran relevancia es que fue crucificado y que al tercer día resucitó. Amén. Jesús sabía que su hora había llegado, nos dice el versículo. El ministerio público de Jesús ya estaba a punto de concluir o ya había terminado con esa cena, porque después de esa cena, pues entonces lo arrestan y ven la crucifixión. Así que en casi de 24 horas Jesús sería colgado en la cruz. Este fue el principio del fin. Y Jesús usó estas últimas palabras para poder servir y preparar a cada uno de sus discípulos. Luego nos dice que pase de este mundo al Padre. La cruz no se menciona específicamente en Juan 13:1, pero proyecta una sombra de la cual podemos inferir que sí está hablando de la cruz. Veamos la sombra de la cruz. Sobre su hora había llegado. Esa expresión, su hora había llegado, se está refiriendo que la hora del cumplimiento de Jesús había llegado y el cumplimiento de Jesús era en la cruz del Calvario. Amén. Vemos otra sombra, la sombra de la cruz sobre los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin no quiere decir que terminó la obra de Jesús en la vida de los discípulos hasta ese día, sino que al caminar siendo el hombre hasta ese fin, hasta ese día, hasta ahí los amó. Así que fue él caminando por la tierra como hombre y hasta ese día los amó hasta el fin. Pero también vemos la sombra de la cruz sobre
partir de este mundo. Se expresa con suavidad, pero hay una realidad tremenda bajo esa suave cubierta. Jesús solo partiría de este mundo mediante ¿qué? Mediante la cruz. De otra forma no partió de este mundo. Partió de este mundo mediante la cruz. Realmente podemos ver que cuando uno se va a un país lejano, uno hace trámites necesarios. Aquellos que hemos estado viajando, bueno, todos hemos viajado, hacemos nuestros trámites necesarios para poner todas las cosas en orden. Jesús estaba poniendo en orden las últimas cosas porque ya sabía que iba a ser crucificado. Así que Jesús estaba ordenando todos los detalles de su partida, dando una enseñanza a sus discípulos. Y esa enseñanza la vamos a ver en esta noche. Luego nos dice, habiendo amado, eso es lo que nos está diciendo el versículo. Habiendo amado. Sin duda Jesús había amado a sus discípulos. Les guió, les enseñó, cuidó de ellos y los protegió. Lo que Jesús les dio ya era más de lo que cualquier persona le podía haber dado a sus discípulos. Les dio enseñanza de vida. Eso fue lo que les dio Jesús a sus discípulos. Esa enseñanza de vida que luego ellos la transmitieron efectivamente. Por eso la iglesia está viva hoy en día. Por la enseñanza no solamente de Jesús a sus discípulos, sino de sus discípulos a la iglesia primitiva y la iglesia primitiva hasta que llegamos al 2026, de lo que estamos hablando en esta noche. Jesús también les dio confianza y les mostró una nueva manera de vivir a los discípulos. Y cuando hablo de los discípulos, no solamente estoy hablando de los 12 discípulos, sino que estoy hablando de nosotros también como discípulos de Cristo. Porque nuestra manera de vivir, como decía el pastor ahorita, vio hacia atrás, nuestra manera de vivir es diferente anteriormente a nuestra manera de vivir hoy. Amén. El amor más amplio de Dios por el mundo lo demostró en Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor no se ve desplazado por este amor concentrado de Jesús por sus amigos. Así que ese amor concentrado de Jesús por sus discípulos no se ve desplazado para nada por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Amén. Estos discípulos y todos los discípulos eran y son realmente suyos, pertenecientes a Jesús. Así que habiendo amado significa que esos discípulos pertenecían a Jesús. ¿Cómo? Eran suyos primero porque Él los escogió. Nadie le dijo, mira, llévate a Pedro, llévate a Juan. Nadie les dijo, Él fue don cada uno de ellos y les dijo, sígueme. ¿Verdad que sí? Eran suyos porque Él se entregó a ellos. Cuando uno se entrega a alguien, le enseña y todas esas cosas, ¿no? Eran suyos porque su Padre se los dio. Eran suyos porque Él los conquistó. Eran suyos porque se entregaron a Él. Donde quiera que iba Jesús, iban sus 12 discípulos. Donde quiera que se movía, allá iban. Aún cuando Él se iba solo a orar, siempre lo encontraban. ¿Verdad que sí? Siempre estaban, lo seguían, se entregaron totalmente a Él. Eran suyos porque los discípulos lo
amaban. Y él amaba a sus discípulos. Por eso había amado a sus discípulos y sus discípulos le estaban dando reciprocidad. Pero también Jesús los amó hasta el fin. Hasta el fin quiere decir hasta aquel momento, aunque no se limita a ese momento en específico, sino hasta el fin de sus días de los discípulos. Los siguió amando. Jesús había amado a los suyos, pero no había terminado de amarlos. Los amaría hasta el fin. La idea detrás de esa frase, hasta el fin, es hasta el extremo. Jesús amó a sus discípulos al extremo. Esa idea se refiere a varias cosas que vamos a mencionar. Primero, hasta el máximo o hasta el extremo es una traducción de eis telos original de la versión Reina Valera, hasta el fin. No significa que Jesús continuó amando a sus discípulos solo hasta el fin de su vida, sino que su amor no tiene límites. Así que amó a sus discípulos hasta el fin, pero no hasta el fin de su vida. Por eso es que nosotros recibimos ese amor, porque si hubiera quedado allí hasta el fin, ¿cuántos de ustedes estuvieran aquí? Ninguno, ¿verdad? Porque entonces el amor de Cristo continuó y nos cubrió a cada uno de nosotros. Hasta el fin significa el fin de la vida terrenal de Jesús. Aunque los discípulos lo abandonaron, Él nunca los abandonó. Aunque dejaron de pensar en Jesús, solo pensaban en sí mismos, Él nunca dejó de pensar en ellos. Él los amó hasta el fin. ¿Y por qué Jesús nunca dejó de pensar en ellos? Porque fue a la cruz del Calvario a morir por ellos y por nosotros. Esa es la única respuesta que podemos dar. Hasta el fin significa un amor que es eterno, el amor eterno de Cristo. Jesús nunca dejará de amar a los suyos. No es un amor que va y viene. Esos amores que dicen que matan, ese no es el amor de Cristo. Es un amor verdadero que hoy y mañana desaparece. Ese no es el amor de Cristo. El amor de Cristo es sin ambajes, en otras palabras, sin rodeo y sin evasivas. El amor de Cristo es y siempre será. Amén. Hasta el fin significa un amor que llegó al máximo. Algunas traducciones dicen, los amó hasta el extremo, hasta lo último, yo creo que podemos, hasta el infinito, podríamos decirlo así. Jesús derramó la copa de su amor hasta el fondo por cada uno de nosotros. Lo hizo completamente por nosotros. Si vemos los versículos 2 y 3, dice lo siguiente: y terminada la cena, ahora es que la cosa se pone un poco mejor y se pone mucho más interesante. Y terminada la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que Dios había salido que de Dios había salido y a Dios iba. Dice que la cena estaba terminada. En el Antiguo Testamento algunos manuscritos indican que la cena estaba en curso, en lugar de que la cena había terminado. Y yo viendo el original, me tuve que ir al original para ver si qué era lo que estaba pasando, si había terminado o estaba en curso. En el original se llama, la palabra griega se llama, espero pronunciarla bien, genomenou,
que está en progreso. Así que la cena no había terminado aún, sino que los discípulos, él le dice que busquen, que pidan el aposento alto. Entonces los discípulos hacen una preparación. Como usted y yo cuando invitamos a alguien, hacemos la preparación de la casa, de la preparación de la cena. No es que estemos sentados comiendo ya, sino que ya está todo preparado para la cena, pero aún la cena no ha comenzado en sí, sino que la cena está en el proceso de comenzar, y entonces luego que se come y luego que se habla y todo eso, pues entonces ya termina la cena. Así que el proceso es un proceso que comenzó, prácticamente estaba comenzando la cena. Un comentarista dice lo siguiente: la cena ya estaba en marcha. En una lectura preferible a la variante, la cena había terminado, principalmente porque la continuación del versículo 13:30, que dice lo siguiente, versículo 13:30 dice, como él hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya noche. Así que lo que está diciendo es que estaban comiendo. Ya después de los versículos 17 en adelante, estaban ya comiendo, después de que él hizo lavar los pies. Ya después de eso, comenzaron a comer, y entonces pasó lo que iba a pasar con Judas. Entonces dice, el diablo ya había metido la mano en el corazón de Judas. En una mejor traducción quizás sería que Judas, el diablo lo convenció para que hiciera lo que iba a hacer. Traicionar a Jesús. Satanás buscaba un hombre que traicionara a Jesús y lo encontró en Judas Iscariote. Probablemente había cultivado una relación con Judas durante mucho tiempo. Ahora la decisión estaba tomada. Judas era ese hombre, el que iba a traicionar a Jesús. Luego dice, sabiendo que el Padre le había entregado todas las cosas. Esto no fue algo que Jesús supo en ese momento, que el Padre le había entregado todas las cosas. Jesús supo eso cuando tenía 12 años. Dice que el Padre amaba al Hijo y le entregó todas las cosas en sus manos. Esto era importante que Jesús supiera que el Padre le había entregado todas las cosas. En Juan 3:35, si luego lo quiere leer. Porque en ese momento en particular y en esa circunstancia en particular, ya Jesús sabía que el Padre le había entregado todas y cada una de las cosas. Eso era importante porque Jesús estaba a punto de enfrentar la agonía de la crucifixión y el terror de esta en un lugar de pecadores culpables ante la justa ira del Padre. Mire, Jesús pudo haberse echado para atrás en cualquier momento de la crucifixión. ¿Usted sabe por qué? Porque el Padre había puesto todo en sus manos. Pero aunque el Padre había puesto todo en sus manos, Jesús permaneció en la cruz del Calvario. Por eso es que la palabra nos habla de que lo había entregado, Dios le había entregado, el Padre le había entregado todo. Luego nos dice en el mismo versículo, y que había venido de Dios y a Dios iba. Jesús no solamente conocía su autoridad, Jesús no solamente la conocía, sino también su relación con Dios. Conocía su propia identidad. Sabía que
que alguien que había venido de Dios y que alguien que sabía que él venía de Dios, pero también sabía que él iba de regreso a Dios. Así que él sabía de dónde venía. A veces, al exigir un mejor trato, la gente piensa o dice, ¿sabes quién soy? ¿No se ha visto usted en esa situación? Mayormente eso lo utilizan los líderes políticos, los empresarios, los jefes de grandes empresas. ¿Y sabes quién soy? Yo creo que esa expresión la utilizan mucho más para intimidar a la persona con la que hablan que para otra cosa. Jesús conocía su grandeza, mas sin embargo no le dijo a sus discípulos, ¿saben quién soy? Sino que permaneció humildemente sabiendo que él era Dios y que iba a ir a Dios de regreso. Veamos los versículos 4 y 5. Dice así, se levantó de la cena, se quitó la ropa. En otra versión dice, déjame buscar la versión que tengo yo acá porque discúlpeme. Se levantó de la cena y se quitó su manto. En esta versión dice su manto, no su ropa. Tomó una toalla y se la ciñó. Después echó agua en una palangana o en un lebrillo. ¿Sabe lo que es una palangana, verdad? Todo el mundo sabe aquí, somos latinos. ¿Sabe lo que es, no? ¿Una qué? Jícara. En Puerto Rico le decimos palangana, ¿verdad? Yo no sé allá en Guatemala, palangana. ¿Sabe lo que es eso, pastor? Usted está como que con cara de asustado, pastor. No sabe lo que es eso. Pero tampoco, ¿cómo le diríamos? Jícara. Sí, una tina. Una tina no grande, media pequeña. Una ponchera también le dicen allá en el Caribe. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Se levantó de la cena y deja buscarlo acá porque se levantó de la cena y se quitó su manto. Con breves y vividas declaraciones, Juan describió el acto extraordinario que Jesús hizo en aquella noche. Si recordamos, Juan escribió no cuando estaba pasando la situación. Juan estaba escribiendo, mientras Jesús hablaba o hacía las cosas. Juan no estaba escribiendo, Juan escribió el libro de Juan años más tarde. Así que él se recordó vívidamente como si hubiera estado allí nuevamente en esos momentos. Por eso es que tenemos la escritura en esta hora que la estamos viendo cómo Juan recordó ese preciso momento. Así que uno de los libros que da mucho más detalles es el libro de Juan, incluyendo también Lucas, pero Juan da muchos detalles. Cada paso de la asombrosa escena quedó grabado en la mente de Juan. Luego vierte agua en la palangana que quizás el dueño de la casa había provisto o proporcionado como parte de los preparativos necesarios para una cena. Luego comenzó a lavar los pies de los discípulos. En ese momento de profundo significado, Jesús hizo algo que debía parecer casi una locura. Empezó a hacer el trabajo del sirviente más bajo de la casa. Comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Ese momento es un momento crítico en esa escena. ¿Por qué?
tenemos al maestro, al líder de la cena, al que estaba a cargo quizás de la cena, lavando los pies de todos los demás allí. En realidad Cristo los amaba. Y los amó al extremo para hacer lo que hizo con sus discípulos. Y como sabemos y como les dije anteriormente, después de haber hecho Jesús eso, de lavar los pies a sus discípulos lo abandonaron. Lo trataron aún peor, un abandono completo. Sin embargo, Él los amaba y seguía amándolos. Así que el acto de Jesús en esa noche fue un acto de bondad. Se entregó a sus discípulos. Es un acto de bondad lo que hizo Jesús. Y quizás esta pregunta se las haga más adelante con relación a la bondad. Si usted haría ese acto de bondad de verdad a sus vecinos, a sus hermanos. Pero vamos a hablar de eso más adelantito. Primero se levantó de la cena. Luego Jesús se quita sus vestiduras, lo cual le recordaba lo que él esperaba en pocas horas. ¿Por qué? Porque en pocas horas le iban a quitar sus vestiduras nuevamente. Pero en esta ocasión él se las quita, nadie se las quita. Y luego es crucificado. Tomó una toalla y se la ciñó. Finalmente vertió agua en una palangana. Si Jesús hubiera querido mostrar la imagen de un siervo, habría encargado a uno de sus discípulos que uno de ellos hiciera el trabajo. Le hubiera dicho, mira, Pedrito o Pedro, ven y lávale. Y le hubiera mostrado a todos los que estaban allí que era un discípulo, que era un siervo. ¿Me está entendiendo esa parte? Amén. Así que él no lo hizo, sino él no hizo esa acción, sino que él mismo se convirtió en siervo. Y al secarlos con la toalla con que se había ceñido, mientras Jesús caminaba alrededor de la mesa, lavando y secando los pies de sus discípulos, se produjo una escena dramática. Lucas 22:24 dice que los discípulos entraron en la sala debatiendo quién era el mayor. Con lo que hizo Jesús ilustró la verdadera grandeza. Demostró quién era el mayor allí. ¿Verdad que sí? Era costumbre que el sirviente de menor rango en la casa lavara los pies de los invitados al entrar a la casa. Especialmente en una comida formal como esa, donde la mesa quizás era de este tamaño, era una mesa curva como tipo U, donde había muchos cojines y donde se sentaban ahí a la mesa. Por eso decían se sentaron a la mesa y no era que se sentaban en una sillita como las que tenemos hoy en día, sino que se recostaban en los cojines para poder comer. No sé si ha visto escenas de películas de Oriente Medio que todavía lo hacen. Pero, ¿qué sucede? Era una comida formal y esto no sucedió de que le lavaran los pies a los discípulos cuando Jesús y los discípulos entraron. Se supone que cuando entraban a una cena formal, pues entonces llegabas a la casa, te quitabas tus sandalias, te lavabas los pies y entonces podías continuar hacia adentro de la casa. En ese caso no fue así. Así que estaban por comer con los pies sucios. Esto de limpiar los pies era más incómodo de lo que podíamos pensar. Primero,
Hoy en día no es tan incómodo. Bueno, en algunos casos, y eso vamos a hablarlo un poquito más adelante, pero hoy en día no es tan incómodo. Primero, debido a las sandalias que utilizaban y los caminos que recorrían, sus pies estaban sucios. Y si había llovido, olvídese. O si habían sudado y caminaban, se ponían sucios. Y usted sabe, si usted ha utilizado chancletas, como dicen en Puerto Rico, yo no sé, guaraches en México, sandalias, si usted ha utilizado eso y ha utilizado eso quizás caminando alrededor de su casa, usted sabe que cuando entra, váyase a lavar los pies porque están bastante suciecitos. Imagínese caminando largas distancias, muy sucios. Segundo, los discípulos comían una comida formal como esta en una mesa conocida como triclinio. Como le dije, es una especie de U y se reclinaban ahí. Así que los pies sin lavar, usted se reclinaba, quizás se reclinaban de alguna forma. Así que los pies sin lavar, ¿qué? Se veían desde lejos. Usted entraba ahí y usted iba a ver los pies de todo el mundo. Y sin lavar, con mayor resaltaba quizás un poco más. Así que era eso. Imagínese con un detalle adicional, el olorcito. Los pies sucios y el olor. Así que había que lavarse los pies. Así que Cristo comenzó a lavar los pies a los discípulos. En todo esto Jesús representa una parábola para sus discípulos. Jesús sabía que las acciones hablaban más que las palabras. Así que les enseñó a sus discípulos lo que la verdadera humildad no solo lo dijo, sino que lo demostró. Y veamos lo siguiente. ¿Qué demostró Jesús? Demostró humildad, servicio, ¿qué más? Amor, compasión también, ¿no? Pero veamos lo siguiente. Jesús se levantó de la cena, lugar de descanso y consuelo. Así que Jesús se levanta de la cena, de un lugar donde era de descanso y consuelo. Pero cuando lo comparamos, Jesús se levantó de su trono en el cielo, un lugar de descanso y consuelo, a venir a la tierra a morir por usted y por mí. Amén. Número 2, Jesús se quitó sus vestiduras y se quitó la cubierta. Jesús dejó a un lado su gloria, quitándose su cubierta celestial. Por eso vino a la tierra a morir por usted y por mí. Jesús tomó una toalla y se la ciñó, estando dispuesto a trabajar. Jesús tomó la forma de siervo y vino a estar dispuesto a trabajar. Así que Jesús dejó su gloria y vino dispuesto a trabajar. Jesús echó agua en una palangana, listo para limpiar. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Jesús derramó su sangre para limpiarnos de la culpa del pecado y el castigo que eso produce. Y luego Jesús se sentó de nuevo. En Juan 13:12 lo dice así. Lo vamos a ver un poquito más tarde. Después de lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Luego fue crucificado y Jesús se sentó a la diestra del Dios Padre después de habernos purificado. Así que hay una semejanza en cada una de estas cosas. Es una parábola de acción
hay una cosa que accionó otra para que los discípulos pudieran ver lo que Jesús les estaba trayendo. Décadas después, Pedro escribió a los cristianos sobre la humildad. Lo expresó de la siguiente manera: si todos sométanse unos a otros y revístanse de humildad. 1 de Pedro 5:5. Más literalmente, Pedro escribió: cúbrete con el manto de la humildad. Lo que Jesús hizo aquí permaneció en su mente y en su corazón. Los versículos 6 al 8 dicen lo siguiente: luego vino a Simón Pedro. Pedro le dijo: Señor, ¿me lavas los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le respondió: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Qué habrá? No sé la reacción de Pedro, ¿qué habrá hecho? Pero lo vamos a ver ya mismo. Vamos a ver esa reacción. Quizás Pedro pensó: todos estos discípulos no entienden el mensaje al dejar a Jesús lavarle sus pies. Pedro quizás entendía que Jesús los estaba probando de alguna forma. Y él decía: no, pero ¿por qué voy a dejarme lavar los pies? Él quería hacer la nota que rompiera quizás con lo que Jesús estaba tratando de hacer. Creo que Pedro se habría sentido incómodo al ver a Jesús realizar ese servicio tan humilde. Este ejemplo de corazón de servicio de Jesús hizo que Pedro y los demás parecieran orgullosos en comparación. Imagínense el líder lavándole los pies a los discípulos. Quizás se llenaron de orgullo, quizás no. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pedro tuvo que aceptar esto de Jesús. Se convirtió en un modelo para cada uno de nosotros. Si no aceptamos el humilde servicio de Jesús para purificarnos, no tenemos parte con Él. Eso es sencillo. Si no lo aceptamos. Pedro predicó las buenas nuevas del reino y echó fuera demonios en el nombre de Jesús, y todavía necesitaba que se le lavaran los pies. Pedro vio a Jesús transfigurado en su gloria con Moisés y Elías, una experiencia espiritual increíble, y todavía necesitaba que se le lavaran los pies. Los propios pies de Pedro caminaron sobre el agua en un asombroso acto de fe, y aún necesitaba que Jesús le lavara los pies. Este lavado de pies no es otra cosa que una poderosa lección de humildad de parte de Jesús hacia sus discípulos. Les estaba diciendo: si yo soy humilde, ¿por qué ustedes no pueden hacerlo también? Llenándolos de humildad. Esta declaración de Jesús también nos muestra que el lavamiento literal de los pies no es tan importante. A Judas le lavaron los pies literalmente, pero no tuvo nada que ver con Jesús, porque no permitió que Jesús lavara lo lavara en el sentido que Jesús quería. Así que no limpió su corazón. Exactamente. Pedro le dice a Jesús que lo lave completamente. Mire, primero le dijo: mire, no me lave los pies, y ahora quería que lo bañara.
Imagínense, veamos 9 al 11, dice así. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Jesús le respondió, el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a traicionar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Cuando el domingo, ¿no? Estaba revisando todo lo que íbamos a hablar esta noche y volví a revisar esto. Y, mire, Pedro sí quería que Jesús lo bañara completo, que imagínense, le estaba pidiendo que le lavara las manos, los pies, la cabeza. Eso era bastante. Pedro, en su petición de ser lavado completamente, aún se resistía a dejar a Jesús que hiciera lo que él quería. Pedro quería decirle a Jesús qué era lo que tenía que hacer. Quien está lavado solo necesita lavarse los pies. Si usted está convertido, solo necesita lavarse los pies. Ahora, si no está convertido, pues entonces necesita lavarse todo. Necesita el bañito que le estaba pidiendo Pedro. Y ese baño lo baña Cristo a usted con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Amén. Así que si usted está lavado, lo que necesita es lavarse los pies. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, lo que necesita es lavarse los pies. Y lavarse los pies es vestirse de humildad, la humildad que tuvo Cristo con cada uno de sus discípulos y con nosotros. El sacerdote en el pasado, el sacerdote de Dios, en el pasado era consagrado primero, era lavado de los pies a la cabeza. Antes de ser sacerdote lo consagraban y luego lo ungían desde la cabeza hasta los pies. Era ungido. Así que para el servicio del santuario hacían ese ritual. Pero cada vez que el sacerdote iba a ofrecer sacrificio, se lavaba los pies y las manos en la fuente de bronce. Él no entraba ahí con sus piecitos sucios a ofrecer sacrificio. Se tenía que lavar y tenía que lavarse las manos. Así que ese lavado era necesario. Versículos 12 al 14 dice lo siguiente. Así que después de lavarse los pies, tomó su manto, se sentó de nuevo y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Me llaman maestro y señor y dicen bien por lo que soy. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Todavía la vida de Jesús fue una lección, toda la vida de Jesús fue una lección y un ejemplo para los discípulos. Aquí sintió que era importante destacar especialmente o específicamente la lección de la que acababan de aprender. El lavatorio de pies significaba algo y Jesús no dejaría su comprensión al azar. Significaba el servicio a otros, la humildad y la humillación ante los demás. Eso era lo que significaba ese lavado de pies. Dice, también debéis lavar los pies los unos a los otros. Como su maestro y señor, Jesús les mandó mostrar el mismo amor humilde y sacrificado. El ejemplo de Jesús debe marcar tu actitud, mi actitud y la actitud hacia los demás. Reafirmando las buenas acciones de Jesús con los demás. Esto fue y es cierto para todo seguidor de Jesucristo. Todos los que lo llaman maestros deben serlo aún más para quienes son o desean ser líderes en el pueblo de Dios.
Hoy en día algunos intentan cumplir ese lavamiento de pies con ceremonias factuosas. Lo hace el Papa, lo hace cada año lo hace el Papa. Se va donde los presos y busca a 12 presos y ahí le lava los pies. Y no voy a hablar de ellos, sino voy a hablar luego de las acciones. ¿Qué estás dando tú para esos que le lavaste los pies? ¿Estás mostrando realmente humildad? Esa es la pregunta. ¿Está la iglesia mostrando humildad como Jesús mostró humildad con sus discípulos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Pero viene la parte más especial de todo esto, lavarnos los pies los unos a los otros. Nosotros como los discípulos con gusto lavaríamos los pies de Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿nos lavaríamos los pies los unos a los otros? Y vamos a ponerlo literalmente. ¿Le lavaría los pies a otras personas? La hermana dice que sí. Aunque estén un poquito apestositos. ¿Ah? Baking soda, vinagre. No. Los latinos buscamos soluciones rápido. Es fácil criticar a quienes tienen los pies sucios en lugar de lavarlos. Es muy fácil hacer escarnio de los demás en lugar de levantarlos. Es fácil señalar el pecado del hermano o de los demás y empujarlos fuera de la iglesia o empujarlos a que no se acerquen a la iglesia. Pero es fácil lavar los pies de quienes lo necesitan. Es difícil darle un abrazo a un mendigo. Un mendigo que lleva un mes, 2 meses sin lavar. Aquí en los Estados Unidos tienen una palabra, no la recuerdo, para referirse al olor que produce una persona que no se ha bañado por tan largos días. Sí, pero hay una palabra específica, no sé si usted la sabe, pastor. El olor. No, es una palabra especial que se refiere a eso. Es fácil. ¿Ah? ¿No? Después la busco y se la dejo saber. Escarnio, lavar los pies. Es difícil dar un abrazo a un mendigo, una ofrenda al necesitado, ropa y comida a la viuda y al huérfano, y dar la palabra de vida a quienes la necesitan. ¿Es difícil eso? ¿No? Si vamos a lavarnos los pies unos a otros, debemos tener cuidado con la temperatura del agua, que no sea tan fría como el hielo que está afuera, ni tan caliente que lo queme. Tiene que ser agua templada. Somos demasiado fervientes y celosos en muchas ocasiones. A veces el agua demasiado fría, somos fríos y distantes con ellos. Me refiero a las personas que le mencioné anteriormente. La temperatura debe estar en un punto intermedio. También debemos recordar que no podemos lavar los pies de otras personas en seco. Imagínense lavar los pies en seco, sin echarle agua por lo menos. Jesús nos lavó con el lavamiento del agua de la palabra. Efesios 5:26 dice lo siguiente: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Debemos usar la misma agua al ministrar a los demás. Los versículos 15 al 17, y con esto termino antes de que me digan por ahí algo. Porque les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo les he hecho. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán
si la practican. Jesús fue mucho más que un ejemplo para sus discípulos. Ellos necesitaban más que un ejemplo. Sin embargo, Jesús ciertamente fue un ejemplo para ellos y para todos los que le seguimos. Nosotros debemos tomar de Jesús como nuestro gran ejemplo. Un teólogo de apellido McLaren dijo: somos muchos los que profesamos estar dispuestos a confiar en Jesucristo como el purificador de nuestras almas. Pero algunos no están tan dispuestos a aceptar su ejemplo como modelo para nuestras vidas. Y así hay muchos. Por eso hay un mundo perdido, porque no quieren aceptar a Jesús como Salvador. No quieren aceptar el ejemplo de humildad de la vida de Jesús. Si Jesús nuestro Señor, quien nos envía, siervo humilde de esa manera, ¿quiénes somos nosotros para no servir de la misma manera? Si servimos a los demás, sea un mendigo, sea al que sea, sirvámosles de corazón para que esa persona no se sienta rechazada y usted haga la obra que Cristo le mandó a hacer, con humildad y con deseo de ayudar a los demás. La teoría de ser humilde y servir no vale mucho, pero la práctica de servir agrada a Dios. Así que la teoría se queda en teoría, pero cuando usted practica, eso agrada al Dios nuestro, al Señor de señores. Amén. Cumplamos con nuestro llamado, con esto termino. Llamado que nos va a traer bendición y felicidad, no solamente a usted al servir a los demás, sino a los demás cuando usted les sirve. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Si hay alguna petición, el pastor ya lo dijo en la tarde. Si hay alguna petición que quiera que oremos por ella, este es el momento. Si no, pues vamos a orar para ser despedidos. ¿No? Ok, Señor y Padre amado, te damos gloria, te damos honra, Padre eterno. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú, oh Dios, nos has permitido llegar hasta aquí, Señor, estudiar tu palabra, oh Padre de la gloria, y ser, Señor, siervos, oh Dios, para con los demás. Oh Padre de la gloria, pon en nosotros corazones de siervos, oh Dios. Corazones humildes, Señor, no altivos, oh Dios. Corazones, oh Dios, que te agraden a ti, oh Padre de la gloria, en el servicio, Señor. En el servicio a los demás, en el servicio, oh Dios, a la viuda, al huérfano, al mendigo, oh Padre, al que está preso, oh Padre de la gloria. Aquellos, oh Dios, que están en la calle bajo efectos del alcohol, la droga, oh Padre de la gloria. Que podamos servirles con amor, oh Padre eterno, y que podamos, oh Dios, llevarle tu palabra, palabra viva y eficaz, Señor. Señor, te pedimos ahora, Señor, que tú nos lleves con bien a cada uno de nosotros a nuestros hogares. Que tu presencia sea, oh Dios, en el resto de esta semana con nosotros. Señor, bendice a mis hermanos en su caminar diario, oh Padre de la gloria, en sus trabajos, en sus quehaceres, oh Padre de la gloria. Y sé tú bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Llévanos con bien en el nombre que es sobre todo nombre, nombre poderoso de Jesús. Amén.